Bien, la legislación audiovisual se ha quedado obsoleta y no atiende a los hábitos de consumo audiovisual de hoy en día. Así consta en el informe sobre los hábitos de consumo audiovisual en España, del que vamos a hablar ahora con Diego Sánchez de la Cruz, analista económico y director del Foro Regulación Inteligente. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿por qué el marco legislativo no es apropiado para el siglo XXI? Bueno, básicamente porque está diseñado en los años 80 y por lo tanto responde a un mapa de medios que no tiene prácticamente nada que ver con el que conocemos hoy. Hay muchos canales como el vuestro que no existía en el momento en el que fue diseñado. También hay muchas plataformas y medios de comunicación online que no aparecían ni siquiera en los sueños de los pioneros de Internet. Por lo tanto, tenemos una legislación, una coraza normativa concebida en los años 80 para un entorno de medios y de publicidad del año 2020. Y esto es un problema porque, como se han multiplicado los medios y se han fragmentado las audiencias, los presupuestos también de la publicidad son más estrechos y esto nos obliga a pensar qué podemos hacer para aumentar la inversión publicitaria, porque de lo contrario, la viabilidad de muchos medios de comunicación está en peligro. ¿Y cómo se tiene que abrir un proceso de actualización y de revisión del marco regulatorio de la publicidad en España, como ustedes piden? De hecho, no es ni siquiera, o solamente, mejor dicho, un reclamo nuestro desde Foro Regulación Inteligente. Es que realmente la directiva europea, que se aprobó en 2018, nos obliga a transponerla y a incorporarla a nuestra legislación. Es decir, estamos obligados por la Unión Europea a renovar las leyes que regulan la publicidad en España. Y, de hecho, estamos tarde, porque esto ya lo tendríamos que haber tenido listo para septiembre de este mismo año. Obviamente, por la crisis sanitaria, la crisis económica, pues vamos a tener un poco más de margen. Pero, insisto, no es solo un reclamo nuestro, es que nos lo piden nuestros socios europeos, que actualicemos nuestra legislación en materia de publicidad para que sea acorde a las directivas que se han aprobado en los últimos años. ¿Y cómo se abre? Pues estableciendo un diálogo con las empresas de publicidad, el sector de la publicidad, con los medios de comunicación, los nuevos y los tradicionales, y obviamente también con los principales sectores anunciantes. Claro. ¿La televisión, Diego, ha sido desbancada por Internet o ha resistido la subida de los medios digitales? Pues es curioso, porque cuando nos fijamos en el número de minutos que consumimos al día, nos encontramos con que la televisión apenas ha perdido peso. Es decir, no hemos repartido el tiempo que le dedicábamos a la televisión entre televisión e Internet, sino que hemos mantenido prácticamente inalterado el tiempo que le dedicamos a la televisión y hemos añadido mucho más tiempo para el consumo de Internet. Lo que sí hay es, por ejemplo, la caída de otro tipo de medios. Los periódicos y la prensa escrita han ido cediendo porque ahora una gran mayoría de los lectores reciben su contenido en el teléfono o en el ordenador o en la tableta. Pero en el caso de la televisión es curioso, ¿verdad? Porque cuando lo analizamos en porcentaje es cierto que pasa de ser el medio por excelencia a ser un medio que ahora comparte protagonismo con otros. Y sin embargo, cuando lo analizamos en números de consumo, pues los minutos de consumo de televisión no han caído tanto y sí, por eso sigue siendo evidentemente un medio que concentra grandes audiencias, especial interés informativo y tiene mucho peso en también ciertos formatos de entretenimiento y de actualidad. Claro, los diarios de información se han digitalizado también. ¿Piensas que los diarios en papel sí están abocados a la desaparición? Todos los medios de comunicación están enfrentando un proceso de transformación muy acelerado y el problema es que el aumento de la inversión publicitaria ha sido insuficiente. Es decir, hay muchos más medios, hay mucho más consumo de medios de comunicación, pero nuestra ley publicitaria entorpece y complica la entrada de publicidad en los distintos medios de comunicación. La prensa lo está notando, pero también lo está notando la televisión, lo están notando todos los medios de comunicación y, sobre todo con la pandemia, tenemos que reflexionar porque la caída de la publicidad ha sido muy importante y la viabilidad de muchos medios está en entredicho. Claro. ¿Cómo ha evolucionado ese gasto en publicidad durante la pandemia? Nuestros informes nos dicen que la caída ha sido de aproximadamente un 45% en los meses de abril, mayo y junio. Es una caída devastadora. Obviamente, detrás de esa cifra hay trabajadores del sector de la publicidad, trabajadores del sector de la comunicación y, obviamente, empresas anunciadoras que si recortan sus presupuestos también es porque tienen una crisis muy importante. ¿Que se espera un rebote? Evidentemente que sí.
pero el rebote y los escenarios que manejamos no plantean que se vaya a producir una normalización de la inversión en publicidad hasta que pase bastante tiempo, por lo menos hasta 2022. Y creemos que por el camino se pueden caer muchos medios de comunicación y muchas agencias del ramo. Claro. ¿Más flexibilidad y menos intervencionismo, como reclaman ustedes, podría suponer desprotección de algunos colectivos más vulnerables? En los esquemas anteriores, cuando la tecnología, por ejemplo, no te permitía elegir quién está delante de una pantalla o quién está consumiendo un producto, este era un riesgo real. Hoy en día existen mecanismos mucho más flexibles que pueden adaptar la publicidad y los mensajes dependiendo de quién está delante del televisor. Eso por un lado. Y por otro lado, también sabemos que el sector de la publicidad en España es el que mejor se autorregula de toda Europa. ¿Por qué? Pues porque tenemos unos mecanismos que dentro del sector se conocen como autocontrol, el nombre creo que es muy explicativo, que básicamente todos los años realizan más de 40.000 consultas. Es decir, antes de ver la publicidad que todos como espectadores recibimos, en el sector de la publicidad y de los medios de comunicación se hacen 40.000 consultas para ver si los contenidos publicitarios son acordes no solo a la ley, sino también a las expectativas de los consumidores y de los propios medios de comunicación, que no emiten la primera cosa que entra por la puerta. Entonces, sí tenemos buena experiencia en materia de autocontrol y podríamos reforzarla y mejorarla para asegurarnos que no tenemos ningún problema por esa vía. Insisto, en eso somos líderes europeos. Bueno, usted es máster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Empresa, también es profesor asociado en varias universidades, investigador del Instituto de Estudios Económicos y también autor de varios libros. No podemos dejar pasar esta oportunidad para pedirle también una valoración, una previsión respecto a los próximos meses. ¿Cree que habrá recuperación en V o caeremos en una recesión muy compleja? Creo que la recesión va a ser larga. Desafortunadamente, la crisis se va a prolongar bastante en el tiempo. Nosotros hemos hecho 2 paneles de estimación de cuál sería la caída del PIB. Cuando se planteó un confinamiento hasta comienzos de mayo, veíamos posible la recuperación en V, porque esto hubiera supuesto una caída de la actividad del 6%, es decir, razonablemente manejable teniendo en cuenta cuál era el entorno. Pero en la práctica, la normalización de la economía en España solo se ha producido a finales de junio y esto nos lleva a que nuestro escenario de caída es un 12%. Nosotros lo planteamos así en mayo y ahora mismo prácticamente todos los organismos se están sumando a nuestra predicción. El último informe del Banco de España, el último informe de la OCDE, todos se están girando a un escenario, el nuestro, que inicialmente se describió como pesimista, pero a nosotros siempre nos pareció que era el más realista habida cuenta de las restricciones. Esto, lamentablemente, va a tener mucho impacto laboral. Es lo que más nos preocupa. Creemos que el paro va a ser muy elevado mucho tiempo y que el crecimiento económico, aunque sea más fuerte en 2021 y 2022, no va a ser suficiente para recuperar la tasa de paro que teníamos antes de la pandemia, que, por cierto, era el doble de la media europea ya entonces. ¿Qué estrategias ve para salir de esta situación? La primera es prolongar los ERTE todo lo posible. La segunda es cerrar lo mejor posible esta negociación que se está desarrollando en Bruselas y cumplir a rajatabla también con nuestros socios, no convertirnos en una nueva Grecia, es decir, colaborar, cooperar, cumplir con lo pactado. Y luego la respuesta a todas las crisis son reformas, siempre. Tenemos un agujero en las pensiones que tenemos que cerrar, tenemos el mayor déficit de la Unión Europea y luego tenemos sectores que están hiperregulados y el caso de la publicidad era solo un ejemplo, pero fíjate cómo están conectados. El principal anunciante en los medios son los automóviles. Si le ponemos muchas trabas al sector automovilístico, que por ejemplo en toda Europa tiene que cumplir con la descarbonización en 2050 y en España lo queríamos plantear en 2030, pues obviamente el presupuesto del gran anunciador en publicidad se va a ver reducido. Eso, obviamente, es una crisis para la automoción, pero también lo es para los medios y para la publicidad. Es decir, todo está conectado. Tenemos que pensar en reformas pro crecimiento y darle una vuelta a esto porque realmente desde la pasada crisis apenas hemos tocado nada. Vivíamos de la inercia y la pandemia nos ha demostrado que hay mucho trabajo por hacer. Pues Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias por sus análisis y reflexiones. Buenos días. Buenos días y muchas gracias a vosotros. Bien, son las